Bien, en esta segunda parte de la clase sobre arquitectura del siglo XX vamos a circunscribirnos a tal vez el movimiento más difundido del siglo XX, que se conoció como funcionalismo. Se utiliza muchas veces de manera indistinta funcionalismo y racionalismo. Hay diferencias de matices, pero nosotros nos basamos en el texto de Julio Carlo Argan. El capítulo se llama La era del funcionalismo y Argan explica el funcionalismo como 6 formas distintas de racionalismo. Bien, lo cierto es que el funcionalismo va a ser un movimiento del siglo XX cuyos representantes más destacados, aunque bueno, hay infinidad de arquitectos y urbanistas, va a ser Le Corbusier, el francés, y Mies van der Rohe, que si no lo mencionamos, bueno, fue uno de los directores, uno de los últimos directores que tuvo la escuela de la Bauhaus en Berlín. Mies van der Rohe, después de el ascenso del nacionalsocialismo al poder, se exilia en Estados Unidos y bueno, prácticamente hasta su muerte, el año 69, casi 40 años después de irse de Alemania, toda su obra se desarrolla en Estados Unidos, Chicago básicamente, fundamentalmente. Bueno, los antecedentes del funcionalismo van a ser lo que ustedes ven en pantalla, con la máxima de que la arquitectura tenía que tener las características de firmitas, utilitas y venustas, es decir, firme, utilitaria y bella. Es un principio de ese arquitecto de la Roma antigua que se llamó Vitruvio. 2000 años antes, Vitruvio estableció esos principios básicos de la arquitectura. Sullivan es un arquitecto constructor que se desarrolla básicamente en lo que se conoce como la escuela de Chicago. Una vez que Chicago se incendia, era una ciudad de madera, se incendia y se reconstruye en función del hierro y la construcción en altura. Chicago es la primera ciudad a nivel mundial que la mayoría de los edificios, estamos hablando de 1860, 1880, se construyen con los materiales de la revolución industrial en altura. Edificios de gran altura. Y la Bauhaus es la escuela que acabamos de ver como una escuela de arquitectura y diseño. Bueno, acá están viendo la reconstrucción de la Bauhaus de Dessau. Y el funcionalismo va a atacar el problema que tenían las ciudades, sobre todo las ciudades industrializadas. En 40 años el panorama mundial cambia drásticamente y esta perspectiva, esta visión, el funcionalismo intenta modificarla radicalmente, ¿no? Hay un principio que es el principio de racionalización. ¿Qué se racionaliza? Se racionalizan los costos, se racionalizan los espacios y se racionalizan los materiales. Hay una máxima dicha por por Mies van der Rohe, que dice que la forma sigue a la función. Es decir, lo más importante del edificio va a ser la función y la forma debe subordinarse a la misma. Y todo diseño tiene que crearse sobre su utilidad. Los materiales básicos de la arquitectura racionalista va a ser el concreto armado, el acero y el cristal. El acero no es lo mismo que el hierro. Digo esto porque el material de la revolución industrial es el hierro. El acero va a tener, si bien tiene componentes muy parecidos al hierro, tiene mayor flexibilidad y mucha más capacidad de tensión y de sostén. Bueno, Argan va a hablar de 6 racionalismos, o sea, el capítulo ese que se llama La era del funcionalismo va a decir que el funcionalismo tiene tales características y lo va a clasificar en un racionalismo formal, un racionalismo didáctico, uno ideológico, uno formalista, uno empírico y otro orgánico americano.
Voy a hacer referencia básicamente al racionalismo formal y al orgánico americano. Bueno, ¿cuáles son las características de este movimiento que cubre todo el siglo? Inclusive hasta el día de hoy se sigue haciendo arquitectura funcionalista, por supuesto que con nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, una de las características principales es que la resistencia recae, el soporte recae en los marcos estructurales. Es decir, no vamos a tener grandes muros, sino que vamos a ver que el muro va a ser de alguna manera reemplazada por columnas de acero. Hay grandes áreas de la construcción internas y externas sin muros. Hay fachadas completas que son de vidrio o son de metal. Muchos de los muros interiores son móviles, eso permite cambiar la configuración espacial permanentemente. Hay una integración del espacio interior al espacio exterior. En algunos casos eso llega a una verdadera ósmosis. Lo vamos a ver cuando veamos la casa Farnsworth. No, lo vamos a ver cuando veamos la casa Thunderhat. Hay una posición muy marcada del decorativismo, es decir, no vamos a ver adornos en las casas funcionalistas. Y lo funcional incluye la comodidad y busca elementos de salubridad, sobre todo de salubridad mental. Las casas y los edificios van a separar las funciones. Va a haber partes para habitar, partes para trabajar y partes para recrearse. O sea, si yo me ubico en una casa medieval, donde la familia vivía y tenía un taller adelante o al fondo, bueno, para el funcionalismo, para el siglo XX, esos son espacios que se separan de una manera drástica. Bueno, esto es una arbitrariedad, esto es una convención. La primera casa funcionalista del siglo la hace Mies van der Rohe, bueno, eso dice la historia de la arquitectura, en la Exposición Internacional de Barcelona. Ustedes recuerdan que las exposiciones internacionales eran esas exposiciones que se llevaron a cabo básicamente en Europa. La primera fue Londres, 1851, donde las grandes potencias exhibían sus avances técnicos científicos, ¿sí? Bueno, el año 1929 la exposición internacional se hace en Barcelona. Alemania le encomienda a Mies van der Rohe, quien ese entonces era director de la Bauhaus, en el año 28, hacer un edificio que represente el espíritu de la República de Weimar. Ese espíritu debe ser pacifista, próspero, progresista y democrático. Pacifista, repito, próspero, progresista y democrático. Entonces Mies van der Rohe diseña este pabellón, bueno, donde nosotros ya vemos una propuesta completamente nueva. Miren, no hay muros, hay circulación, hay escalinatas, uno va circulando y el agua, hay dos piletas, va indicando un camino. Es un trayecto completamente fluido, no hay interrupción de los espacios son amplios, son generosos. Y la racionalidad se da en las líneas que ustedes pueden ver ahí. Es todo horizontales o verticales, ¿no? Hay grandes ventanales. Y lo que están viendo ahí son 4 grandes paredes que son mármoles. Esos mármoles lo que hacen es representar al mundo, porque hay un mármol travertino blanco que remite al mundo romano clásico, hay un mármol verde de los Alpes, de la Alta Europa o de la altura de la Europa alpina, hay un verde de la isla, hay un mármol verde de la isla de Tinos, que es de las islas Cícladas. Nosotros la vimos cuando vieron Grecia,
los pueblos prehelénicos. Y después hay un mármol que es un ónice dorado africano del Monte Atlas. Existe una integración, pero bueno, vamos a ver por qué utiliza eso más adelante. Pero bueno, lo que nosotros estamos viendo ahí es la extrema ligereza de la concepción de las construcciones, ¿no? El interior es un interior minimalista, ¿no? Bueno, siempre las representaciones de cada país estaban acompañadas por una bandera. La bandera alemana está escondida. Mies dice: colores ocultos para las miradas superficiales. La bandera alemana está escondida en el rojo del telón, en el negro de la alfombra y en el amarillo onix de esa pared. Bueno, Mies era un católico renano de una región de Alemania, y él decía siempre que Dios está en los pequeños detalles. Dios está en los detalles. Bueno, todo el espacio es una suerte de oasis sereno y relajante que invita a una pausa. El agua inclusive, bueno, no sé si... Bueno, el agua inclusive está... el fondo de esa pileta está cubierta por piedras, elementos naturales. El agua es un elemento de relajación. Y hay un segundo patio con una pileta, con una estatua que emerge sobre el agua, que es una estatua de un escultor Kolbe de apellido, que es el amanecer. Y el amanecer, bueno, esa estatua lo que está haciendo es dándose sombra ante la aparición del sol que le encandila. Bueno, entonces 1929 ese es el punto, esa es la partida de nacimiento del funcionalismo. Bueno, se considera padre del funcionalismo a Le Corbusier por muchas cosas, porque Le Corbusier fue pintor, pero bueno, fue un arquitecto excepcional, y él plantea los principios básicos de la arquitectura funcionalista. Dice Le Corbusier, y esta casa, esta villa, es una villa de campo, es el ejemplo, el paradigma de lo que es un edificio funcionalista. La construcción funcionalista debe estar hecha sobre pilotis, ¿sí?, para que no haya una interrupción del espacio. Muchos edificios funcionalistas están construidos de esa manera. La fachada es una fachada plana. La ventana es una ventana corrida, o sea, es un solo ventanal. Bueno, ya vamos a ver en el interior el espacio es un espacio fluido, no hay muros que interrumpan la fluidez del espacio. Las terrazas son terrazas para utilizar, no son esas terrazas que tenemos nosotros que sirven para montar el tanque de agua, sino que son terrazas tendales, son terrazas que sirven para poner una pileta, para tener un jardín, ¿sí? Bueno, y esta es una reproducción donde podemos ver la fluidez del espacio. O sea, fíjense que no hay muros que interrumpan la circulación. Si vivieran en Neuquén, le diría que visiten el Correo de Neuquino, que es un ejemplo de los interiores sin muros, ¿sí? Bueno, y acá pueden ver ese concepto. Además había una integración con el espacio, ¿no? Porque los grandes ventanales lo que hacían era establecer un diálogo simbólico con la naturaleza circundante, ¿no? Bueno, pero la propuesta urbanística de Le Corbusier encuentra tal vez su mejor expresión en una unidad habitacional en Marsella. Esta unidad habitacional es un enorme edificio que está rodeado de vegetación, que es un
es un rectángulo que contiene nada más ni nada menos que 327 departamentos. Viven en esa unidad habitacional 327 familias. Le Corbusier se hace eco de un concepto de Mies van der Rohe, que es la máquina de vivir. Una casa tiene que ser una máquina de vivir. Debe intentar satisfacer la mayor cantidad posible de las necesidades del ser humano. Entonces, los departamentos que ahí se encuentran son unidades habitacionales, pero está ubicado, un edificio funcional está ubicado, si no cerca de la industria donde trabaja la mayoría de sus miembros, cerca de los medios de transporte, cerca de un metro, cerca de una parada de colectivos, porque había que racionar también el tiempo. O sea, de nada sirve vivir en la otra punta de la ciudad si uno va a perder 4 horas viajando para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, uno de los principios era ese. Pero no solamente eso, sino que, bueno, ahí ven los pilotis. Acá ven los departamentos, que los departamentos son una suerte de L, como si fuera un mecano que se puede armar y desarmar. Son cómodos. Las galerías interiores, hay un piso que es el piso superior donde están los comercios. ¿Por qué razón? Porque no se debe perder mucho tiempo yendo a hacer las compras. Y en la terraza hay un gimnasio y una pileta con capacidad para satisfacer las necesidades de recreación de esas 300 familias que viven en el edificio. Recién este edificio se construyó entre el 46 y el 52, y recién 60 años después la pileta tuvo algunas pérdidas de agua. Bueno, esas son facilidades de construcción que da el cemento, ¿no? Y el hormigón armado. Bueno, hay otro concepto que es el canon, pero el canon aplicado a la arquitectura. El modulor es esto, es una unidad humana relacionada con el espacio. Le Corbusier toma como medida, como vara, el canon es eso, es una vara, una medida, a la estatura promedio de un europeo de la época, que era creo que 1,77 m, y en función de eso establece los espacios interiores de los departamentos y las casas. O sea, por ejemplo, el techo no debe ser más alto a la que la mano extendida hacia arriba, el brazo extendido hacia arriba de un europeo tipo pueda tener algunos centímetros nada más. O sea, acá es inconcebible esos techos de 3 metros de las casas coloniales, por ejemplo, o de las casas barrocas. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una racionalización del espacio. Además es una vuelta de tuerca al antropocentrismo griego, ¿no? Porque ahora ese antropocentrismo, bueno, respondía a una cosmovisión para nada teológica. Esta está relacionada con los principios urbanísticos. Bueno, también se hicieron infinidad de casas que tienen eso, o sea, varían, pero los conceptos básicos se van repitiendo, con variaciones, con matices, pero se repiten. Y como último ejemplo del funcionalismo va a ser ese Mies van der Rohe, que tiene algunas construcciones en Europa, pero primordialmente lo que va a hacer con los rascacielos en Estados Unidos del siglo XX. Bueno, Mies es contratado por una familia de comerciantes muy rica, Tugendhat, de Checoslovaquia, que vive en una ciudad antiquísima que se llama Brno, se escribe larga, L-N-O. Brno es una ciudad medieval y esta familia, los Tugendhat, tenían un terreno sobre una altura
que permitía ver el casco histórico de esa ciudad medieval. O sea, tiene hasta el día de hoy, porque existe la casa, tiene una vista pero espectacular. Bueno, entonces Mies aplica los principios que él ya había ensayado con el pabellón Alemania en Barcelona, pero esto destinado a una casa familiar, bueno, por supuesto de gente que tiene mucho dinero. Y ahí podemos ver nosotros estos conceptos. Acá vemos la ósmosis, el ósmosis que se da entre la vegetación y el interior de la casa. Tenía un sistema, la casa, automatizado que permitía bajar las ventanas y subirlas de manera tal que los muros entre la casa y la naturaleza quedaban disueltos completamente. Bueno, los muebles son diseño Bauhaus. Tiene espacio para invernadero. Bueno, y ahí, si quieren, apliquemos los principios racionalistas. A esto lo único que le falta son los pilotis, pero o sea, no hay adorno, las formas que predominan son las formas puras. Y esta casa, que es la casa Farnsworth, que también la construye Mies, la uso para mostrar primariamente los interiores, o sea, la fluidez del espacio interior. Esas sillas son sillas, son 2X articuladas que remiten directamente a una silla que es la silla curulis, que es una silla que utilizaban los magistrados romanos para impartir justicia. O sea, fíjense ustedes, cuando yo hablo de influencia de Vitruvio, de la Roma antigua, cómo está presente en ese tipo de mobiliarios. Y los detalles siguen siendo invisibles para las miradas superficiales. O sea, hay muchísima historia, muchísima tradición arquitectónica constructiva en estos edificios, que son completamente nuevos porque la circunstancia es nueva. Bueno, y esta casa, la casa Farnsworth, quería mostrarla por esto, o sea, a dónde termina la casa y a dónde empieza la naturaleza. Bueno, y el último edificio que vamos a ver es el edificio Seagram, que Mies construye en Chicago. Seagram es una firma de una fábrica de whisky que le encomienda en una ciudad atiborrada de edificios, los edificios en altura todos amontonados, le encomienda a Mies la construcción en la década del en la década del 50, le encomienda la construcción de un edificio de oficinas. Mies estudia mucho tiempo y piensa cómo resolver la circunstancia del apelotonamiento de un edificio al lado del otro. Entonces lo que hace Mies es una solución muy simple, muy sencilla, pero muy brillante, ¿no? Lo que hace es, a la cuadra a la cual estaba reducida destinada a la construcción del edificio, utiliza un cuarto. El otro cuarto lo que hace es una plaza con fuentes que intermedian la ciudad con el edificio. Bueno, fíjense ustedes cómo hay una disolución del muro, es todo acero y vidrio. Y acá pueden ver lo que les comentaba, ¿no? O sea, esa placita que tiene adelante, ese espacio libre, es un espacio que invita al ciudadano a sentarse al lado del agua, a disfrutar la ciudad. Y es, bueno, aquí está el genio de Mies van der Rohe, ¿no? Porque miren ustedes el amontonamiento de edificios. Con esa solución, o sea, vuelve un edificio moderno, lo trueca cómodo, agradable, ¿no? Bien, y dentro de lo que es el racionalismo organicista que plantea Argan,
Hay otra forma de racionalismo que es la integración de la arquitectura directamente la integración de la arquitectura con la naturaleza. Frank Lloyd Wright es un arquitecto que construye durante 93 años, o sea, vive hasta los 93 años, hasta que muere está construyendo. Pero el genio de Wright se patentiza en estas cuestiones. La casa Kaufman es una casa que queda en medio del bosque y tiene la particularidad de se conoce como la casa de la cascada, porque pasa una cascada por medio de la casa. Lo que hace Wright es tomar un edificio racional funcionalista. Miren que hay racionalismo por todas partes, por ahí hay una aplicación de la piedra local, pero con una fuerte impronta de la naturaleza. O sea, la casa también tiene que ser un elemento orgánico articulado con la naturaleza, ¿no? Es una verdadera preciosura. También tiene varias casas. Creo que hizo algo así como cerca de 900 edificios a lo largo de su vida, Wright, ¿no? Muchas casas sobre las praderas. Él era un hombre de pradera. Entonces, las casas que hizo en medio de la pradera, que tenían el principio organicista que acabo de explicar, se armaban a través de algo central en las viviendas de la pradera, que era el fogón, el hogar, el lugar donde se enciende el fuego. Entonces, se colocaba el fuego en el centro de la construcción y en torno al fuego se desarrollaba el resto de la casa. Bueno, otro edificio de Frank en medio del bosque. Y el último funcionalista que vamos a ver es un mexicano, Mario Pani, que si ven, ya ustedes pueden anticipar que es una réplica, o por lo menos trabaja con los mismos conceptos que Le Corbusier con la unidad habitacional de Marsella. Pani es mucho más ambicioso, hace un complejo, esto se conoce como el complejo alemán, por el apellido de un expresidente mexicano, y ahí vemos edificios que tienen los mismos principios que la unidad habitacional de Marsella, pero mucho más articulado, porque tienen grandes bosques en el interior articulándolo, tienen cocheras, tienen piletas, tienen clubes, o sea, han desarrollado la integración del complejo alemán de una manera identitaria, ¿no? Bueno, acá estos son distintos, son varias hectáreas en este caso, y lo que pretenden es, racionalizando el espacio, dar al habitante una vida digna, ¿no? Bueno, es otra foto. El verde tiene mucha importancia para el funcionalismo, porque el parque, el aire libre está relacionado con la salubridad, y comodidad y salubridad eran principios básicos para esto. Estas son fotos cuando recién se construye, todavía la vegetación no ha crecido, pero son espacios, tienen espacios de diversión, tienen espacios separados, por supuesto, de las unidades habitacionales, de entretenimiento, de socialización. Es imposible pensar esa cocina sin las innovaciones de la Bauhaus. Bueno, y con esta imagen, creo que esta imagen es de los 60. Con esta imagen cierro el concepto de funcionalismo, donde, no hay que complicarse mucho, pero recomiendo una lectura sesuda y profunda de Argan, para ver las variantes que tiene y conceptos que, si ustedes los van a leer, poco sentido tiene que yo los repita acá. Bueno, hasta acá llegamos, y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Saludos.